Muy bien, hermanos queridos, hemos llegado al capítulo 9 del libro de Zacarías. Y con la ayuda del Eterno estudiaremos este profeta que ya pronto vamos a terminar, hermanos. Y aún quedan muchas cosas que estudiar. Es mucha la riqueza concentrada que hay en estas palabras, difíciles de entender, pero vistas a la luz de la palabra de Dios, las podemos entender. No basados en nuestra imaginación, sino en la misma palabra de Dios. Él nos ayuda a entender estas cosas que han estado ocultas desde hace tantos siglos. Iniciamos entonces el capítulo 9, versículo 1 del libro de Zacarías. La profecía de la palabra del Eterno está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco. Aquí vemos, ustedes saben hoy, Damasco es la ciudad más antigua, la ciudad habitada, que ha sido habitada desde hace más tiempo en la historia humana. Es la ciudad de Damasco. Y saben, la guerra civil en esa tierra, hermanos, las tragedias que han ocurrido. Y aquí Dios declara una sentencia sobre esa tierra. Hadrac es una población que se encuentra cerca de Damasco y está marcando aquí la ruta el profeta Zacarías, que profetizó hacia los años 500, como hemos visto a lo largo de nuestro estudio, acerca de lo que sería la construcción del segundo templo, que ya lo hemos estudiado. Y aquí nos anuncia de antemano lo que fue la marcha de Alejandro Magno cuando pasó el Helesponto, o sea que atravesó desde Europa hacia Asia Menor y empezó la conquista del mundo conocido. Hermanos, llegó hasta la India y aquí está en su marcha inicial y pasa por Hadrac y llega a Damasco y se tomó la ciudad de Damasco. Y esto seguramente es también para el futuro, hermanos. Dios predice un castigo muy grave para la ciudad de Damasco. Está interesantemente descrito en el libro de Amós. Si ustedes quieren ir allá, el libro de Amós está un poco antes de Zacarías, después del libro de Joel y después del libro de Oseas. Ustedes tienen Daniel, Oseas y Amós. Y veamos cómo Dios se expresa con respecto a esta ciudad y a este pueblo de Siria. Dice aquí, capítulo 1, versículo 2 del libro de Amós, si ya lo encontraron. El Eterno rugirá desde Sión. Está hablando del retorno de Jesucristo. Él ruge como ruge un león, hermanos. Si un león lo hace temblar a uno con un rugido, imagínense lo que será la voz del Hijo del Hombre haciendo temblar los cielos y la tierra con el poder de su voz. Algo que puede verdaderamente el pueblo, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, le dijo a Moisés, dile a Dios que no hable más con nosotros, que nos va a matar. Con el sonido de su voz el pueblo temblaba, hermanos míos. Y entonces dice aquí, el Eterno rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Está hablando de cuestiones históricas de cómo el rey Hazael, que fue ungido por Eliseo, y Eliseo cuando lo coronó lloró y le dijo él, ¿por qué lloras? Dijo, por las brutalidades que vas a cometer, los actos de brutalidad contra el pueblo de Israel. Dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Galaad era la región al este del Jordán donde vivía media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, porque tenían mucho ganado. Prenderé fuego en la casa de Hazael. Hazael fue el rey que fue ungido por Eliseo. Y consumirá los palacios de Ben-Hadad, que es el nombre del hijo de Hazael, que fue rey de Siria. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén.
que significa Valle de la Maldad, y los gobernadores de Bet Edén, del Valle de la Dulzura, y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice el Eterno. Entonces hay sentencias, hermanos, sobre estas ciudades, sobre estos pueblos, que Dios anuncia de antemano y que tuvieron un cumplimiento histórico y van a tener un cumplimiento cuando regrese Jesucristo ya en los últimos tiempos, mis queridos hermanos. Entonces habla aquí, está hablando de la marcha de Alejandro que pasó por Hadrac, se tomó a Damasco, Alejandro Magno, en el año 332, casi 200 años después de que esto fue escrito, hermanos, esto tuvo un cumplimiento. También dice, también Hamat será comprendida en el territorio, perdón, me salté algo. Estoy describiendo la marcha de Alejandro Magno y que proféticamente está ilustrando también lo que va a ser la marcha de la bestia cuando invada el Medio Oriente y llegue hasta la ciudad gloriosa, la tierra gloriosa y la ciudad amada, y descienda a Egipto y después vuelve a subir de Egipto y entra en la ciudad de Jerusalén. Sobre eso tenemos mucho que estudiar todavía, mis queridos hermanos. Y dice aquí, repito, la profecía de la palabra del Eterno que está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco. Esto está arriba en Siria, que está al norte de Israel. Porque al Eterno deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. O sea, a su debido tiempo, cuando Cristo regrese, lo van a mirar. Pero también es interesante que la traducción hebrea, que se llama Tanakh, lo traduce al revés. Dice, porque los ojos del Eterno están sobre todas las tribus de Israel y sobre todos los hombres. Parece que esa traducción sea más correcta, aunque la otra también puede ser correcta, porque aquí habla de los pecados de estos pueblos y cómo Dios los va a castigar. Y los Salmos dice que Dios mira desde su trono, se inclina a mirar y ve hasta los corazones de los hombres. Como dice, el Seol y el Abadón están delante del Eterno. Lo que está debajo de la tierra no está oculto a los ojos de Dios. Cuánto más los corazones de los hombres. Entonces dice que los ojos de todas las tribus de Israel, puede ser, se va a cumplir esto cuando Cristo regrese, todos los ojos del mundo van a estar en Él y lo van a venir a ver y adorar a Jerusalén de año en año, pero ahora que Él va a ejecutar sentencia, puede ser que sean los ojos de Él viendo las maldades de estos pueblos. Versículo 2, también Hamat será comprendida en el territorio de este. Hamat es una ciudad que se encuentra como a 120 kilómetros al norte de Damasco y Dios la va a integrar al territorio de Israel cuando Él regrese. Cuando ustedes leen las fronteras que Dios le describió a Abraham, no lo vamos a ver ahora, incluyen esa ciudad de Hamat que está bien al norte de Israel. O sea que Dios va a extender los dominios, como Salomón dominó toda esa región y dominó hasta el río Éufrates. Y eso se va a volver a ocurrir con la tierra de Israel. Va a tener dominio sobre todos esos territorios. Dice, también Hamat será comprendida en el territorio de este, o sea, en el territorio de Israel. Está hablando del futuro, hermanos, ya muy cercano. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro y Sidón están al norte de Israel también. La ciudad de Tiro no está lejos de Israel, está muy cerca en lo que hoy es el país del Líbano. Y ahí en el territorio del Líbano, al norte de Israel, estaba la ciudad de Tiro. Y en el sermón que dimos el sábado, usamos esa palabra que Dios utiliza la ciudad de Tiro como una figura de lo que va a ser el comercio mundial de la Gran Babilonia, de esa unión de iglesia y Estado, que seguramente va a realizar la recuperación económica del mundo entero y va a haber un intercambio asombroso que ustedes pueden leer y no leímos enteramente, pero lo pueden leer en el capítulo 27 de Ezequiel. Dios nombra los nombres de los pueblos de acuerdo con su nombre bíblico, pero hoy en día conocemos la identidad de la mayoría de esos pueblos. O sea que va a haber un gran auge económico dentro de poco tiempo, mis queridos hermanos. Y la ciudad de Tiro era famosa por eso, porque estaba al norte de Israel y
los de Tiro, como era una ciudad muy codiciada, una ciudad muy rica, hicieron otro Tiro, uno que estaba en tierra firme y otro lo construyeron sobre una roca que estaba mar adentro, no muy lejos de la costa, pero construyeron una ciudad ahí que es la que describe Ezequiel en el capítulo 27. Y construyeron, era sobre una roca, y construyeron murallas que, según los historiadores griegos, Heródoto, tenían más de 30 metros de altura. O sea, estaba primero que todo protegida por el mar, aunque no estaba muy lejos de la costa, pero para un ejército llegar allá, la cosa era muy difícil. Y estaba protegida no solo por el mar, sino por una muralla de más de 30 metros de altura y de 15 metros de ancho. O sea que era lo que llamamos una fortaleza inexpugnable. De hecho, los asirios, porque era una ciudad muy próspera, dice que ahí, lo vamos a ver aquí, dicen que eran muy sabias, y seguramente la sabiduría es que construyeron su ciudad lejos de la costa para no quedar fácilmente al alcance de los ejércitos invasores. Y dice que eran sabias y tenían sabiduría para el comercio. Y hoy en día, francamente, el pueblo libanés es gente con mucha capacidad para los negocios. Eso es algo que vemos. En Colombia tenemos alguna colonia libanesa y todos son millonarios. Son muy buenos comerciantes. Y dice, aunque sean sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza, la que les estoy describiendo, mar no muy lejos de la costa, pero en una roca, una fortaleza, y ahí se hacía todo el comercio que llegaba por barco de todas las costas del Mediterráneo, y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. O sea, tuvieron una prosperidad extraordinaria, y va a ocurrir otra vez con la recuperación económica que va a producir la bestia aliada con la religión dentro de poco tiempo, mis queridos amigos. Todo esto está relacionado con el futuro, pero tiene raíces históricas, como ustedes mismos lo pueden ver, mis queridos hermanos. Y dice que ahí se acomodó. O sea que codiciaban la riqueza. Los asirios, que eran la gran potencia en la antigüedad, que fueron los que llevaron cautivos a las tribus de Israel y que representan el pueblo de Alemania hoy en día, y eso lo tenemos demostrado, y tenemos un artículo sobre eso, acerca de la identidad del pueblo alemán, y sus raíces están en la antigua Siria, que era el ejército más bien disciplinado, más bien armado y más cruel de la antigüedad. Y sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o sea que esas características todavía continúan con el pueblo alemán. Los asirios le hicieron un sitio de 5 años, bregando a tomarse esa ciudad, pero como estaba alejada de la costa y con semejante muralla y muy bien apertrechada porque tenía comercio con todos los países y todas las costas del Mediterráneo, en 5 años no se la pudieron tomar. Y después de Babilonia, después de Asiria, la potencia que surgió, ustedes saben, cada que cae un imperio, surge otro. Y la potencia que surgió fue el imperio babilónico. Y Nabucodonosor también quiso conquistar a Tiro, porque sabían todo el oro que había ahí acumulado y la riqueza que había y el punto estratégico que iban a tener para fortalecer su imperio. Y Nabucodonosor le puso un sitio que duró 13 años y no fue capaz de tomársela. Entonces, claro, eso hizo que la gente de Tiro se inflara de orgullo y pensara que eran inexpugnables, que su ciudad era nadie se la podía tomar. Sin embargo, en el año 332, mis queridos hermanos, Alejandro Magno, iniciando su conquista, pasó por Tiro. Y él conocía la historia, que a Tiro no se la habían podido tomar. Pero Alejandro era un genio, y claro, Dios lo dotó muy bien. Si tenemos tiempo, vamos a leer una historia, algo que hay aquí sobre Alejandro Magno, cuando pasó por Jerusalén, algo interesantísimo. Él había tenido un sueño, y había visto al sumo sacerdote, y Dios le había dicho que iba a conquistar el Asia, y que Dios le iba a dar todos esos reinos del Asia, y en visión vio al sumo sacerdote vestido con todas las galas sacerdotales para hermosura, como dijo Dios a Moisés,
y lo vio en visión antes de pasar de Macedonia al Asia Menor. En fin, ahora les voy a leer si tenemos tiempo. En todo caso, Alejandro lo que hizo fue que hizo un puente de embarcaciones desde la costa hasta Tiro y se tomó la ciudad de Tiro. Lo que los de Tiro nunca se imaginaron, Alejandro Magno se lo tomó e hizo un puente para poder tener buena comunicación desde la costa y poder que su ejército fuera y rodeara la ciudad, y así se logró tomar esa famosa ciudad de Tiro. Dice, edificó fortaleza y amontonó plata como oro y lodo de las calles, lo mismo que va a ocurrir con la Gran Babilonia y la bestia. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío. Ocurrió históricamente con Alejandro y va a ocurrir en el futuro con la Gran Babilonia. Y ella será consumida de fuego. Miren ustedes que esa misma frase la habla Dios en Apocalipsis 18, mis queridos hermanos, para que vean cómo toda esta profecía están conectadas con lo que estamos a punto de presenciar en el escenario mundial, ya cada vez más cerca, mis queridos hermanos. En el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, donde se describe lo que es la prosperidad que va a haber, esa recuperación económica a escala mundial, mis queridos hermanos, se dice aquí, Dios habla de Tiro históricamente y Alejandro dice, cumplió esta profecía, hirió en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Y fue quemada esa ciudad, que se creía invencible. Y fíjese lo que Dios va a hacer en el futuro. Aunque Roma, el Imperio Romano, la última restauración de Roma, puede que no esté a la orilla del mar, pero simbólicamente, miren lo que dice Dios en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis con respecto a ese Tiro moderno que va a ser la Gran Babilonia, la unión de iglesia y Estado que va a dominar al mundo, mis queridos amigos. Y sabemos que el poder de este país, de Estados Unidos, va a quedar muy rebajado y va a ser reemplazado por el poderío de la bestia, de los 10 reyes que le darán el poder a la bestia y que se unirá también con la religión, con el falso profeta. Miren lo que dice el capítulo 17 del Apocalipsis, versículo 15, dice, Apocalipsis 17, 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, dice, miren la definición, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son las aguas. Y ese poderío va a estar sobre pueblos, naciones y lenguas como en los días de Nabucodonosor, en la antigua Babilonia. La tercera Babilonia es la que está a punto de surgir en el escenario mundial. Y se identifica como Tiro, que tenía un gran poder comercial porque estaba junto al mar y comerciaba con todos los países del Mediterráneo. Y entonces aquí también Dios identifica a este sistema y las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, donde está, y así como Tiro estaba sentado sobre las aguas, dice, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso va a ser tan grande el poderío de la bestia, aunque va a ser muy corto. Ahora miren que aquí dice que Dios la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, o sea, sobre naciones, pueblos y lenguas. Podemos interpretarlo así. Y ella será consumida de fuego. Miren Apocalipsis 18:8. Apocalipsis 18:8, ¿qué dice? Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Va a ser muy corta la prosperidad y será quemada con fuego. Y miren el capítulo en el versículo 21 de ese mismo capítulo 18 del Apocalipsis dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, una piedra de molino pesaba como 1 tonelada, mis queridos hermanos, y la arrojó al mar, otra vez hablando de aguas, ¿sí ve? El paralelo entre Tiro y la Gran Babilonia, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. O sea que ahí vemos entonces cumplimiento histórico y
un futuro cumplimiento profético que ya creemos que falta poco tiempo, hermanos. Lo que estamos viviendo ahora es como un prólogo. Puede ser como un prólogo. Yo no puedo afirmar que la recuperación económica que el mundo necesita vaya a venir ahora inmediatamente. No sé exactamente cuándo. Verá Ascalón y temerá. Aquí está hablando de las ciudades de los filisteos. Recuerde que entre filisteos y judíos siempre ha habido guerras. Acuérdese, los enemigos de David en gran parte fueron los filisteos y los de Sansón. Sansón murió con 3,000 filisteos, en todo caso. Verá Ascalón, había 5 ciudades de los filisteos. Y esta verá Ascalón y temerá. ¿Van a ver qué? La caída de Tiro. Y ustedes saben que esa franja de Gaza le ha dado guerra a Israel en nuestros días tremendamente al pueblo judío y hacen túneles por debajo para meterse y poder socavar y hacer todo lo que puedan como terrorismo para atacando a Israel. Y dice también, verá Ascalón y temerá, o sea que Ascalón cuando ve la caída de Tiro les dio miedo, porque dice a nosotros nos va a pasar lo mismo. Gaza también, y aquí están estos nombres, esa ciudad está hoy en día, está en plena acción. Gaza también se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, son ciudades de los filisteos, porque su esperanza será confundida. Ellos esperaban que Tiro los iba a proteger, resulta que Tiro se lo tomó Alejandro Magno, lo que nunca se imaginaban. Entonces, ahora teme porque dice, ya se tomó a Tiro, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Y perecerá el rey de Gaza. Dicen que cuando Alejandro se tomó a Gaza, al rey lo tomaron, lo amarraron de un carro, de esos carros de guerra, tirado por caballos, y lo hicieron arrastrar por toda la ciudad hasta que murió. Son datos históricos, porque por algo dice, perecerá el rey de Gaza, y pereció en forma muy dramática, hermano. Lo amarraron de un carro de caballos, un carro de guerra, y lo soltaron al galope, y el otro ahí arrastrado por el suelo, pues fue hasta que murió. Perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Están ciudades de los filisteos. Hay una que no nombra, que es Gat, que era la ciudad de Goliat, que era filisteo. Por alguna razón no la nombra. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, quiere decir un pueblo extranjero. Y francamente, el pueblo extranjero van a ser los judíos, que Dios les va a dar poder sobre ese territorio. ¿Y dónde está eso? Como les digo, únicamente la misma Biblia nos da la respuesta. Entonces, hablando de Asdod, dice que habitará un extranjero, y es un pueblo extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Si vemos en Sofonías, que está un poco antes aquí, hermanos, vemos qué va a pasar con Asdod. Capítulo 2 de Sofonías, versículos 4 al 7. Sofonías, capítulo 2. Espero que lo encuentren, está un poquito antes de Zacarías. Miren allá. Y fíjense cómo se está refiriendo. Dios dice un poquito aquí y un poquito allá. Y va completando el cuadro. Por eso el estudio de esto no es fácil, pero la respuesta está en la misma Biblia. Fíjense lo que dice 2:4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, hablando de la ciudad de los filisteos. Saquearán a Asdod en pleno día. Esa es la que dice que un extranjero habitará en Asdod. Dice, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. O sea que les espera un destino bastante trágico a los filisteos, a los palestinos. Filisteos y palestinos es la misma cosa. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra del Eterno es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Por eso dice, un extranjero vivirá en Asdod, los judíos. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque el Eterno su Dios los visitará
y levantará su cautiverio. Los judíos van a ser llevados cautivos otra vez. Y muchos de ellos están dispersos por el mundo entero. Cuando Cristo regrese, va a traer a todo ese pueblo de Judá físico y de Israel físico, los va a hacer regresar otra vez a la tierra prometida. Ustedes saben eso, hermanos. Y nosotros, que vamos a ser el Israel espiritual, regresamos sobre caballos blancos, acompañando a Jesucristo a su regreso, mis queridos hermanos. Ahí tienen entonces la explicación de lo que dice que será habitada por un extranjero. Está explicado en la misma Biblia, mis queridos hermanos. Sigamos leyendo aquí y vemos cómo esto todo ocurrió en el pasado y se proyecta hacia el futuro. Quitaré la sangre de su boca, hablando de los filisteos, y sus abominaciones de entre sus dientes. Usted sabe, como pueblos gentiles, ellos no les sacaban la sangre a los animales. Muchos de los animales que ellos ofrecían a los ídolos los estrangulaban, y esos animales morían con la sangre adentro. Y Dios tiene terminantemente prohibido a su pueblo, a nosotros, aunque seamos el pueblo espiritual de Él, y no físicos, somos el pueblo de Dios, y nos enseña no comer sangre. Sabemos que la sangre es tóxica porque lleva muchas toxinas y hace mucho daño, y Dios tiene más de una razón para prohibir que comamos sangre. De hecho, en un programa que hizo el señor Weston explicando el origen de estas pandemias, es muchas veces lo que la gente come. Comen sangre, comen carne de cerdo, que puede ser el que transformó el virus que traen los murciélagos. A lo mejor pasó por un cerdo, que los murciélagos a veces pican los animales, y de ahí se hizo posible que llegara al ser humano. Y estaba explicando el señor Weston recientemente en un programa de una respuesta de Dios a los que lo culpan por lo que está pasando, demostrando que los males nos los hemos causado nosotros mismos. Y cuando habló en Inglaterra es muy común comer morcilla al desayuno, con huevos. Y ustedes saben que la morcilla es una salchicha o un salchichón hecho con sangre de cerdo, hermanos queridos. Yo creo que en los países nuestros se come de eso, y en España también. Bueno, y entonces, claro, en Inglaterra no quisieron que pasara el programa porque les va a caer mal. Y también habló de cómo se consume el cerdo en estos países, y cómo también muchos animales inmundos, uno que es parecido al armadillo, no me acuerdo cómo se llama ahora, donde se cree que también pudo haber procedido el virus, el famoso coronavirus. Pero Dios dice aquí: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. O sea, los animales que ofrecían a los ídolos y se los comían con la sangre adentro. Y quedará también, o sea, cuando Cristo vuelva, Él no va a permitir que ningún pueblo, es muy interesante ver esto, aquí está hablando de los filisteos porque va a quedar un remanente, y a ellos no les va a permitir comer sangre. Cuando Cristo venga, el mundo entero se va a someter a las mismas reglas alimenticias que tenemos nosotros ahora. La ley va a ser para el mundo entero. Acuérdense que muchos pueblos y naciones vendrán a Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá la ley y la palabra del Eterno. Y aquí Dios está declarando, cuando Él vuelva, no va a permitir que los pueblos, aunque no sean el pueblo de Israel físico, que la gente cree, esas leyes son para los judíos, son para el mundo entero, mis queridos hermanos. Por eso dice en el versículo 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente. Ahí está, van a quedar unos cuantos de los filisteos, hermanos, para nuestro Dios. O sea, se van a convertir cuando Jesucristo venga, y serán como capitanes. Otra versión dice, serán como un clan en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Ecrón es una ciudad de los filisteos, de los palestinos. Y resulta que dice que será como el Jebuseo. Fíjense todos los datos que da la Biblia en unas pocas palabras. Los Jebuseos eran una de las tribus que poblaban la tierra de Canaán, y ellos vivían en Jerusalén. Y fíjense lo que dice es interesante que dice que los de Ecrón serán como el Jebuseo, o sea que Dios les va a permitir que se integren al pueblo de Israel. ¿Y por qué dice que como el Jebuseo? Miremos la explicación dónde está. En el libro de Josué, capítulo 15. Miren el libro de Josué, que está después del Deuteronomio,
y vamos a ver qué pasó con los jebuseos. Josué capítulo 15, versículo 63. Josué capítulo 15, versículo 63. Vean lo interesante Mas a los jebuseos. Aquí está hablando en todo este capítulo todos los pueblos que fueron desplazados por la invasión de Israel, a quien Dios les dio esa tierra, que se la había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y miren que en el versículo 63 dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Miren lo interesante ustedes, ¿se acuerdan cuando vino una peste debido a que David ordenó un censo del pueblo? Vean lo que pasó, lean ustedes en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Samuel, capítulo 24, versículo 18. Samuel 24, 18. Y Gad era un profeta Gad fue uno de los profetas que Dios utilizó en los días del rey David. Y Gad vino a David aquel día, cuando la peste mató tanta gente debido al censo que David decretó, y David le pidió a Dios, Señor, yo soy el culpable, yo no les voy a contar toda la historia, ustedes la deben de saber. Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Eterno en la era de Arauna Jebuseo. Y habían pasado varios siglos, y tal como está escrito en el libro de Josué, los jebuseos siguieron habitando en el territorio de Judá y guardaron su identidad. Lo mismo va a pasar con los de Ecrón, tal como lo dice aquí el libro de Zacarías. O sea, Dios va a permitir que ellos sean parte del pueblo de Judá cuando Cristo regrese, pero van a guardar su identidad, así como los jebuseos. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Eterno. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, recuerden que era jebuseo, porque Josué escribió que los jebuseos se quedaron en Jerusalén. Se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene a mí mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Eterno, para que cese la mortandad del pueblo. Ese lugar que le pertenecía al jebuseo es el monte Moria, donde Abraham vino a ofrecer a Isaac. Y ahí fue donde David compró ese terreno, esa era, se la compró al jebuseo y le compró los bueyes y los yugos para ofrecer un sacrificio ahí. Y ahí mismo fue donde se edificó el templo de Salomón. Interesante, hermanos míos. Toda esa información ahí, porque dice que Ecrón será como el jebuseo, en el capítulo 9, versículo 7. Ahí vemos ustedes cómo Dios nos permite ampliar el panorama para uno entender este libro que no es fácil de entender. Versículo 8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Dios, Jesucristo, dice, cuando Él regrese, acamparé alrededor de mi casa, de su templo, y la casa también es su pueblo. La casa del Dios viviente, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga. No pasará más sobre ellos el opresor. Está hablando del futuro, porque después de esto, sí pasaron opresores por Jerusalén. No pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Mejor dicho, la mantendré, velaré sobre ella, es lo que quiere decir, miraré con mis ojos, velaré sobre la ciudad de Jerusalén. Cuando Cristo regrese, nunca más Jerusalén va a ser poseída por extranjeros, mis queridos hermanos. O sea que esto es para nuestra época, esta profecía que está ahí, y ustedes la pueden ver confirmada en el capítulo 3 de Joel. Un poco más atrás, ustedes miren, después de Daniel, van a encontrar el libro de Joel. Y ahí Dios confirma lo que les estoy leyendo aquí. Dice, acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Recuerde que la bestia y los gentiles van a pisotear la ciudad santa 42 meses. Precisamente concuerdan
el fin de sus 42 meses con el regreso de Jesucristo. O sea que esto es para el milenio, esta profecía. Dios nos permite entender eso así. No pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Miren Joel 3:17. Joel capítulo 3 y versículo 17, lo que dice. Y conoceréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que habito en Sión. Jesucristo va a tener su palacio, su morada en Sión, y nosotros estaremos también con él ahí, porque iremos a donde quiera que él vaya, como lo dice el libro del Apocalipsis, y lo dice el apóstol Pablo, que cuando Cristo nos recoja, después de que suene la séptima trompeta y subamos a encontrarlo en las nubes, estaremos siempre con el Señor. Y conoceréis que yo soy el Eterno, otra vez más, Joel 3:17, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y más adelante en el libro de Nahum, que habla de la destrucción de Nínive, veamos lo que dice en el libro de Nahum, poco más adelante, confirmando esto, una profecía para el futuro, capítulo 1 y versículo 15 del libro de Nahum. Estamos viendo profetas menores, muchas referencias a los profetas menores. Capítulo 1, versículo 15 del libro de Nahum, dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, regreso de Jesucristo. Celebra, oh Judá, tus fiestas, donde subirán todos los pueblos a adorar al Rey y a guardar la fiesta de los tabernáculos. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. La bestia es el último que habrá ocupado a Jerusalén y perecerá del todo porque será lanzado al lago de fuego. O sea que aquí vemos que todo está perfectamente unido y armonizada la palabra de Dios. Versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Está hablando de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Qué tal, hermanos? Esta profecía fue dada 5 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo como hombre a rescatarnos del pecado, mis queridos hermanos, a derramar su sangre por nosotros y a preparar el terreno para su segunda venida, después de haber cumplido con esa primera venida. Y fíjense lo que dice aquí, capítulo 9, versículo 9 de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Salvador porque viene a derramar su sangre. Primera venida fue a eso. Humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa oración la debemos hacer, hermanos, porque todos somos dados al orgullo, empezando por mí. Pedirle, Señor, enséñanos a ser manso y humilde como tú, como dijo Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. La gente del común no tenía autorización para cabalgar sobre un caballo. Eso era para los nobles y para los reyes. Y Jesucristo se rebajó cuando vino, se despojó de su gloria. Cuando Él regrese en gloria, va a venir montado sobre un caballo blanco, mis queridos hermanos, y nosotros vamos a venir con Él montando sobre caballos blancos, invencibles, contra el ejército del mundo, todo reunido contra nosotros. Viene como conquistador, pero primero vino a pagar por los pecados de nosotros y los de todo el mundo, humilde, y entró a Jerusalén montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren el capítulo 21 de Mateo, hermanos queridos, y ahí está el cumplimiento de eso, asombrosamente, y estaba predicho desde hacía 500 años, mis queridos hermanos, más o menos. Capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver esa profecía cumplida maravillosamente, hermanos queridos, y ahí vemos dónde
estaba escrito y dónde está cumplida. Capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén, recuerden, Jesucristo venía de Jericó, venía subiendo hacia Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Él sabía que eso estaba ahí, porque sabía que esa profecía que acabamos de leer en Zacarías 9:9, él iba a dar cumplimiento e iba a entrar a Jerusalén montado sobre un pollino. Y les dijo, él ya sabía que Dios todo lo había dispuesto para que se cumpliera esa y muchas profecías, que es un estudio muy interesante saber todas las profecías que se cumplieron en Jesucristo, y que matemáticamente es imposible que eso haya sido casualidad. Eso ha sido calculado, las probabilidades. Imposible, hermanos. O sea que es el poder de Dios. Una vez más, entonces diciendo, id a la aldea que está enfrente, estoy leyendo Mateo 21:2, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y aquí lo estamos leyendo, lo que se cumplió. Y dice, decid, Mateo 21:5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Tu rey, cuando vuelva a venir sobre un caballo blanco, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente creía que Cristo ya venía a establecer el reino, hermanos. No entendían que venía como un cordero. Acuérdense que había que apartar un cordero 4 días antes. Y él entró en Jerusalén 4 días antes de su muerte, hermanos. Pero venía a cumplir esa parte de la redención de nosotros, hermanos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entré en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces vemos aquí cómo se cumplió esta profecía, hermanos, escrita aproximadamente 500 años antes. Sigamos en el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? De Efraín destruiré los carros. En lo que es la región donde estaba la tribu de Efraín, ahí se van a reunir todos los ejércitos en Armagedón para la batalla del día del Dios Todopoderoso. Eso lo vemos en Apocalipsis 16:16, hermanos. Entonces, en esa región se van a reunir, por eso dice, de Efraín destruiré los carros. En esa región se van a reunir los pueblos. Capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Y versículo 13, veamos el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta es una advertencia para nosotros hoy. Él va a venir cuando menos pensemos, hermanos.
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea que esto que estamos viendo aquí es un cumplimiento de lo que va a ser esa gran batalla que la llama la batalla de Armagedón. Ahí es donde se reúnen los pueblos, pero la batalla se llama la batalla de Jerusalén, porque Jesucristo va a bajar hacia el monte de los olivos con su ejército, y los ejércitos que están allá reunidos, los ejércitos de la bestia, que estaban reunidos para pelear contra los ejércitos de los reyes del oriente, que son 200 millones, que vienen después de que recibieron esa plaga que les mandó la bestia. Y cuando esos ejércitos vengan a enfrentarse contra la bestia, los del este, cuando vean bajar a Jesucristo sobre un caballo blanco, con un ejército montado en caballos blancos, que somos nosotros y sus ángeles, se van a voltear todos contra nosotros y se van a venir desde Armagedón a encontrarse con nosotros, hermanos míos. O sea que hasta esto aquí nos da esas visiones del futuro. Y dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y sabemos en el capítulo 14 de este libro la destrucción que va a haber. Dios va a hacer que ellos se maten unos a otros, como hizo varias veces, como en los días de Gedeón, como en los días en que Josafat también ayunó y le pidió a Dios que lo ayudara contra una multitud como de 1 millón que venía contra él. Y Dios interviene y los pone que se maten unos contra otros. Entonces dice aquí, y de Efraín destruiré los carros, versículo 10 del capítulo 9 de Zacarías, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Tú estás hablando del regreso de Jesucristo, hermanos. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Miren ustedes el Salmo 72, mis queridos hermanos, que es un salmo hermosísimo sobre lo que va a ser el Mesías, nuestro Salvador, cuando regrese. Salmo 72, y vean cómo describe también esto. Salmo 72, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Esto fue para Salomón, pero Salomón era una figura. Salomón quiere decir paz, del reino de paz que Cristo viene a instaurar, pero Salomón no perseveró, ustedes bien lo saben, hermanos, pero fue una figura. Y a tus afligidos con juicio, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor, a la bestia. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días. Ustedes han olido el pasto cuando está recién cortado y baja la lluvia y se levanta un aroma de la tierra, hermanos queridos. Hoy en día, por estar viviendo tantos de nosotros en las ciudades, no apreciamos esas bellezas y bendiciones a diario. Aquí tenemos la bendición de tener eso, de poder oler el pasto recién cortado y el olor de la lluvia cuando cae sobre la tierra. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Exactamente lo que dice aquí. Exactamente lo que dice aquí en el versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahí ven ustedes cumplido y confirmado aquí con el Salmo 72. Voy a ver si aquí también repite esa palabra tan hermosa. Allí, bueno, y desde el río hasta los confines de la tierra. Versículo 8 del capítulo 72 de los Salmos. Continuemos aquí, hermanos queridos. Vemos cómo se va proyectando esto hacia el futuro glorioso que nos espera. Y tú también, hablándole al pueblo de los israelitas, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Recuerden que el pueblo abandonó a Dios
y Dios se quejó por medio del profeta Jeremías. Veamos el capítulo 2 de Jeremías, hermanos míos. Capítulo 2 de Jeremías, y vemos esta frase de la cisterna sin agua, que es el engaño en que los pueblos están hoy, hermanos queridos. Veamos el capítulo 2 del libro de Jeremías. Dice, Jeremías capítulo 2. Está hermosamente descrito lo que dice. Tú serás, estoy repitiendo el versículo aquí en Zacarías, tú también por la sangre de tu pacto serás salva, que Cristo vino a pagar por los pecados de nosotros y los pecados del mundo entero, y Él va a hacer el nuevo pacto con los descendientes físicos de Israel que está haciendo con nosotros ahora, los que constituimos el Israel espiritual de Dios, que está constituido por un remanente de hijos de Abraham, Isaac y Jacob, descendientes físicos que se convirtieron. Recuerden que todos los que fueron bautizados en Jerusalén aquel día de Pentecostés, prácticamente todos eran judíos o benjaminitas, y los apóstoles eran prácticamente todos judíos. El apóstol Pablo era benjaminita, o sea que muchos de sus descendientes es un remanente de esa nación física, y muy pocos de ellos se convirtieron, como ocurre también entre el resto del mundo. Muy pocos Dios llama, y entre ellos estamos nosotros, hermanos queridos. Y dice aquí, tú también versículo 11, por la sangre de tu pacto serás salva. O sea, Dios establecerá el nuevo pacto con ellos cuando regrese. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay aguas. Miren Jeremías 2:13, lo que estaba buscando yo. Dice, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, hablando Dios, se duele. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El culto a los ídolos, que no pueden dar el Espíritu de Dios como ríos de agua viva. Dice, me dejaron a mí y me cambiaron por los ídolos, por cisternas rotas que no retienen agua. Esa misma frase está ahí en Jeremías. Sigamos leyendo aquí. Dice que por la sangre de tu pacto serás salva. Fíjese lo que Dios va a hacer con los descendientes de Israel cuando Él regrese. Nosotros vamos a estar reinando con Él como Israel, pero Él va a traer a todos los hijos de Israel, y de hecho con el mundo entero va a hacer un pacto, ese pacto. Pero aquí en este libro de Ezequiel, Dios pone a Israel como un modelo para el resto del mundo. Por ejemplo, aquí en el libro de Ezequiel es donde está la visión del Valle de los Huesos Secos. Y Dios dice que esa es la casa de Israel. Sin embargo, el cumplimiento de esa profecía, que incluye a la casa de Israel, que no fue salva, sino que va a resucitar en el juicio del gran trono blanco, en el libro de Apocalipsis es la misma visión, pero habla de todos los muertos, grandes y pequeños, delante del trono. En el libro de Ezequiel no habla sino de Israel. O sea que Dios usa este libro no solo para Israel, sino como un modelo para el resto del mundo, hermanos queridos. Fíjese lo que dice en el capítulo 36 de Ezequiel. Dice, capítulo 36, versículo 24 de Ezequiel, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y nosotros seguramente vamos a ayudar en esa tarea. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que son ríos de agua viva. Capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de Juan. Esto dijo, el que en mí cree,
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrán de recibir los que creyesen en él. Dice, y pondré dentro de vosotros, versículo 27, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por vosotros, por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. En fin, Dios va a multiplicar las bendiciones, hermanos, cuando el pueblo, después de pasar por la gran tribulación, por el día del Señor, hayan aprendido, los pocos que queden vivos, hermanos. Parece que un 10% nomás de todos los, eso lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo libro, muy poca gente va a quedar viva después de la Tercera Guerra Mundial, hermanos. Sin embargo, nunca debemos de perder de vista que Dios va a resucitar a toda esa gente, tanto a los descendientes de Israel, como lo explica la visión del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel, como al resto del mundo que nunca conoció la verdad. Aunque hubiera oído hablar de Jesucristo, nunca entendió, Dios no le abrió el entendimiento, pero en el capítulo 20 del Apocalipsis aparecen de pie, todos grandes y pequeños, de pie ante el trono, y Dios les abrirá los libros, lo que ahora nos abre a nosotros. Muy bien, hermanos. Continuemos entonces. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Estoy en el capítulo 9, versículo 11. Hermanos, tiempo corre. He sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Ya vimos eso con el Jeremías. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. O sea, Dios les va a volver a dar la doble porción de primogénitos, los va a bendecir de manera especial sobre todas las naciones del mundo. Dios va a bendecir al mundo entero, hermanos queridos, pero la nación de Israel tendrá doble porción porque Dios declara claramente en el libro del Éxodo, le dijo a Moisés en el capítulo 4, dile a Faraón, Israel es mi primogénito. Y nosotros, como el Israel de Dios, vamos a ser primogénitos, vamos a ser los primeros nacidos de entre los muertos después de Jesucristo, que es el primogénito de los muertos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. O sea, vuélvanse al verdadero Jesucristo. Fíjese David cómo llamaba a Jesucristo en el capítulo 18 de los Salmos, hermanos. Volveos a la fortaleza. ¿De cuál fortaleza está hablando? Capítulo 18 de los Salmos dice, te amo, oh eterno, fortaleza mía. Versículo 1. Eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. O sea, en él me refugiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, por eso dice aquí, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. O sea, un pueblo que todavía tiene una esperanza y la va a recibir. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. O sea, Dios los va a bendecir de manera muy especial allá en la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Es interesante que llame a los hijos de Grecia. ¿Por qué razón? En el capítulo 8 de Daniel, hermanos, los griegos aparecen como los antepasados de la bestia. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, del cual les leí el sábado pasado, hermanos, es la figura de la bestia. Y esos pueblos, los generales descendientes de Alejandro Magno, dejaron la influencia griega en el imperio romano hasta nuestros días, mis queridos hermanos. Esa influencia no ha desaparecido. Por eso Dios los habla que va a disparar, como quien dice, se va a valer del Israel, de Judá y de Efraín, del Israel espiritual para combatir contra la bestia y el falso profeta, que tiene sus raíces en la cultura griega, mis queridos hermanos, en el platonismo. Ahí fue como la iglesia se desvió de la fe, debido a que se pusieron a estudiar más a los filósofos griegos que estudiar la palabra de Dios, mis queridos hermanos.
Entonces por eso dice, aunque los griegos también van a vender a los judíos, cuando sea tomada Jerusalén por la bestia, los van a vender a otros pueblos como esclavos. Entonces también Dios dice, puesto que he entesado para mí a Judá, versículo 13, como arco, e hice a Efraín como su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Porque vemos en el libro de Joel que los griegos los vendieron a los que fueron desterrados de la ciudad de Jerusalén dentro de poco tiempo, y te pondré como espada de valiente. Entonces se está refiriendo una vez más al retorno triunfante de Jesucristo a derrotar a todas las naciones reunidas contra él, mis queridos hermanos. Versículo 14. Y el Eterno será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Eterno, el Señor, tocará trompeta, e irá entre ellos como torbellinos del austro. Esto es poesía poderosa, hermanos, pero hemos descrito el retorno de Jesucristo con majestad e inmenso poder. Veámoslo ampliado en Habacuc, capítulo 3 y versículo 3. Otra vez más, una referencia a los profetas menores, está un poquito atrás de lo que estamos viendo. Habacuc, aquí está, búsquenlo un poquito atrás de Zacarías y veamos el capítulo 3 y veamos cómo describe aquí el profeta poéticamente el retorno de Cristo. Capítulo 3, versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Temán era la capital de los edomitas y Dios va a tomar venganza porque los edomitas van a matar a los judíos fugitivos, como lo dice el libro de Abdías. Y van a decir de Jerusalén que la destruyan completamente, porque ellos la vendieron por un plato de lentejas. El padre de los edomitas, Edom, Esaú, y todavía guardan el rencor. Y Temán era la capital de la tierra de Edom. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Estoy leyendo Habacuc 3:3. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Esta es la descripción poética del retorno de Jesucristo, del cual se hace mención aquí, mis queridos hermanos. Poéticamente dice, tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Y también vemos ese retorno glorioso en Joel capítulo 2, versículo 11, un poquito más atrás. Joel capítulo 2, versículo 11, una descripción anticipada del retorno de Cristo. Joel capítulo 2, versículo 11. Y el Eterno dará su orden delante de su ejército. Ahí estaremos nosotros, hermanos. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y creo que hay otra cita en Joel 3:16 también que habla del retorno de Cristo. Yo creo que ya vimos esa. 3:16 de Joel. Y el Eterno rugirá desde Sión. Recuerden que en Apocalipsis 5 dice que, Apocalipsis 10 habla de un ángel que representa a Jesucristo que rugirá como un león. Y el Eterno rugirá desde Sión. Joel 3:16, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero el Eterno será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Muy bien, hermanos, sigamos aquí, versículo 15. El Eterno de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón, como cuernos del altar. ¿Qué es todo esto, hermanos queridos? Toda esta visión, todos estos simbolismos. ¿Qué significa todo esto? Vamos a verlo aquí, hermanos, una vez más. Versículo 15. El Eterno de los ejércitos los amparará. ¿Por qué? Los judíos que queden en Jerusalén, porque acuerden que únicamente la mitad de la ciudad será tomada, antes de que suene la séptima trompeta,
va a haber un terremoto enorme y muchos de ellos se van a arrepentir y Jesucristo los va a proteger. Veamos en el capítulo 11 de Apocalipsis, eso, mis queridos hermanos, dice: después de la muerte de los dos testigos, dice capítulo 11, versículo 12 de Apocalipsis, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, está hablando de los dos testigos, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. O sea, va a ser un testimonio poderoso de la resurrección, hermanos. En aquella hora, y esto fue, vamos a ver que es al sonido de la séptima trompeta, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Generalmente cuando caen las plagas de las trompetas y las plagas de las 7 últimas plagas, la gente blasfema de Dios. Pero aquí hay un grupo que le dio gloria a Dios y Dios, Jesucristo, los va a proteger. Y aquí hay una mención de eso en Zacarías, hermanos, dice, versículo 15, Zacarías 9:15, el Eterno de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán. Las piedras de la honda pueden ser los granizos de 50 kilos de peso que van a caer, que es la 7ª plaga, mis queridos hermanos. Y hablando no está clara la traducción aquí, y se llenarán, estos son los pueblos que se van a enfrentar contra Dios, se llenarán como tazón o como cuernos del altar, porque son las copas de la ira que Dios vierte, y se van a llenar de la maldición de esas copas. Se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Vamos a ver en Jeremías 25:15 una explicación de eso, mis queridos hermanos. Jeremías 25:15. Como les digo, la Biblia es una maravilla, pero hay que tener una visión de conjunto para entender todas estas cosas. Jeremías 25:15 dice, miren lo que dice aquí, para explicar lo que acabamos de leer. Porque así me dijo el eterno Dios de Israel, Jeremías 25:15, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío sobre ellos. Y tomé la copa de la mano del Eterno y la di a beber a todas las naciones a las cuales me envió el Eterno, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. O sea, muchos de ellos van a recibir las plagas, hermanos. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, y a los hijos de Israel, y a los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están del otro lado del mar, y a Dedán y a Temán. En todo caso les da a beber, esos pueblos van a recibir las 7 copas de la ira de Dios. Y por eso habla aquí, dice en el capítulo 9 de Zacarías y versículo 15 dice, y beberán, en la mitad del versículo, y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Ahí está explicado. ¿Qué eso significa? Son las 7 copas de la ira de Dios que están descritas en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, que vienen después de las 7 trompetas, vienen las 7 últimas plagas. Versículo 16, y los salvará en aquel día el Eterno, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. O sea, el remanente que quede, Dios los salvará. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Dios va a traer una gran bendición sobre Israel y se van a multiplicar, mis queridos hermanos. Y como dice aquí, serán como piedras de diadema.
serán enaltecidos en su tierra. Veamos Isaías 49, 17, 18, para ver cómo ese pueblo va a prosperar y va a ser bendecido ahora, después de haber aprendido las lecciones profundas y recibir la verdadera redención de la sangre de Cristo y entrar en el nuevo pacto. Entonces veamos Isaías 49, 19, 20, mis queridos hermanos, donde se describe ese retorno glorioso. Isaías 49, 19, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha para la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y luego dice, hay uno donde habla de las joyas que serán 18, 17, 18, 19, 20, 19, porque tu tierra devastada, arruinada, ahí está, hermanos. Una parte aquí, sí, aquí está, hermano. En el capítulo 49, un poquito antes, versículo 18, hablando del retorno de Israel a su tierra. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Eterno, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, hablando de la tierra cuando sus hijos israelitas vuelvan, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Entonces vemos aquí el último versículo que ya lo leímos en Zacarías 9:17, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. O sea que habrá prosperidad y habrá paz, y eso es lo que nos alegra, hermanos, de tener esa visión, y que todos los profetas enfocan finalmente su visión en ese retorno, y el apóstol Pablo habla de los que aman su venida, y nosotros estudiamos esto para apreciar más profundamente su retorno y amar su venida y pedir, como nos enseñó cuando oráramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Que tengan un sábado muy feliz, queridos hermanos.